Vamos a abrir las Escrituras en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. En el nombre del Señor Jesús. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a destacar aquí dos frases. La primera de ellas es: el amor de Cristo nos constriñe. Y la segunda, del verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí. Y en torno a estos dos grandes asuntos, consideraremos la palabra del Señor en este mensaje. Dios se revela a sus santos de una manera tan equilibrada. A lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento nosotros podemos ver una concordancia entre visión y vocación. O dicho de otra manera, entre revelación y conducta. Siempre el Espíritu Santo conduce a la iglesia en esta dinámica simultánea de contemplación y de acción. Y al leer estos versículos pensaba que se repite de alguna manera esta misma forma en que el Espíritu Santo ministra al corazón de la iglesia. Allí en el verso 14, donde Pablo medita en el amor de Cristo y dice: el amor de Cristo nos constriñe. Nosotros podríamos pensar en aquella idea de revelación específica del amor de Cristo. Cuando hablo de revelación espiritual, no me refiero apenas a un conocimiento que embarga nuestra mente y que podría comprender también nuestras emociones, sino a un impacto de luz que siempre es milagroso, sobrenatural, operado en el poder del Espíritu Santo para abrirnos la llave al reino de Dios y así nosotros poder ver algo del rostro de Cristo. De alguna manera el Evangelio tiene un impacto de revelación progresiva y nosotros contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y hay un destello particular de la gloria de Dios que es único por toda la eternidad, que está asociada a la cruz de Cristo. Y cuando aquí aparece el amor de Cristo, sugeriría inmediatamente que Pablo está pensando en la cruz, y ya vamos a dar razones para ello. Por otra parte está la idea de vocación o de conducta en aquella frase del verso 15 cuando dice: para que los que viven ya no vivan para sí. O sea que de alguna manera aquello que fue revelación en el verso 14 tiene un impacto en nuestras acciones cotidianas. ¿Y cuál es ese impacto? Salir de nosotros mismos para no vivir más para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que el Señor nos ayude a poder tocar ambos asuntos para apelar finalmente a la conducta de la iglesia desde la cruz. Esa es la carga que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Ahora, hermanos, consideremos que en la medida que hemos visto la gloria de la cruz, esto va también produciendo en nosotros una reacción. Y que toda revelación espiritual tiene por propósito final conducirnos a la adoración. Guardemos esto en nuestro corazón, porque la adoración no es otra cosa sino una vida que responde a Dios de forma consagrada y que decide andar por su camino en la potencia de su gracia. De manera que nosotros nos correspondemos a Dios en respuesta a lo que Dios se da a conocer de sí mismo. Esta es la relevancia de estas palabras. Les decía que Pablo está pensando en este amor de Cristo y asociándolo a la cruz, porque los mismos versículos a continuación nos ayudan a comprender ese razonamiento. Verso 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos. Allí está pensando entonces Pablo en la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz. Él murió por todos. Y allí en el verso 15, la parte final, este mismo Jesús que murió, resucitó por ellos. Permítame un pequeño paréntesis, pero absolutamente necesario.
Cuando el Espíritu Santo se refiere a la cruz de Cristo, no tiene en mente solamente la muerte del Señor Jesús, sino que también está presente la resurrección. Son dos caras de una misma moneda. Cruz es muerte y resurrección. La cruz de Cristo siempre nos conducirá a un camino de vivificación por medio de la experiencia de muerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo escribe también a los Corintios en esta misma carta? Dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Para qué? No tengamos confianza en nuestra carne y para que podamos experimentar la vida de resurrección o la confianza en Dios que resucita a los muertos. Esto también se cumple en Cristo en la predicación del Evangelio. Ayer nuestro hermano Cristian, cuando leía aquellas frases clásicas de 1 Corintios capítulo 15, donde dice Pablo, esto recibí del Señor y también los enseño, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el contenido del Evangelio, muerte y resurrección. Así que Pablo, cuando está pensando en el amor de Cristo, está pensando en la cruz de Cristo, está pensando en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. De manera que esta muerte aparece, además de sustitutiva, cuando dice aquí que uno murió por todos y que murió y resucitó por ellos, implícitamente, hermanos y hermanas, aparece como inclusiva de forma adicional. Murió y resucitó por ellos, sustitutiva. Pero miren también cuando dice allí el verso 14 al final, luego todos murieron, y en el verso 15 dice, los que viven. En algunas traducciones hay una preposición y un artículo personal que es en él, o también con él. Es decir, luego todos murieron en él y con él, y los que viven, viven en él y con él. No es mi carga desarrollar este asunto de la muerte inclusiva de Cristo, pero aquí está todo el contenido de la obra de la cruz, resumido en esa expresión, el amor de Cristo. ¿Cómo? Murió y resucitó por nosotros, y nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Aleluya. Mas por Dios estamos en Cristo Jesús. Dios nos puso en Cristo. Todos los que hemos sido regenerados no pertenecemos nunca más al dominio de la antigua naturaleza. No estamos nunca más asociados a Adán. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor, y así como Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, también nos dio a nosotros novedad de vida. Así que en cuanto hemos venido a los pies de la cruz y hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón, un nuevo orden de cosas comienza en nuestro andar. Por eso es que aquí más adelante Pablo dirá que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que tú y yo, por la gracia de Dios, estamos en una esfera de novedad, de vida continua, de vida que vence a la muerte, de vida que se expresa por medio de un camino de renuncia, de negación. Este es el amor de Cristo que nos constriñe, y quisiera de alguna forma detenerme también en esa expresión, constreñir. Qué palabra difícil, hermanos. Qué palabra compleja y poco habitual en nuestro lenguaje castellano. ¿Qué significa que el amor de Cristo nos constriñe? Me gustaría leer una traducción de un hermano que escribió el Nuevo Testamento en paráfrasis. John Phillips es su nombre. Y él interpreta este versículo así: el amor de Cristo nos atrae a Él. Y escuche bien ahora. Y es la fuente misma de nuestras acciones. Allí está la idea de un amor que tiene el poder de constreñirnos. En otras palabras, nos atrae por una parte,
y por otra nos impulsa. Es la fuente misma de todas nuestras acciones. Amados hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor viene por revelación al corazón, tal como Pablo escribe cuando dice que el Señor le amó y se entregó a sí mismo por él. Más bien el texto dice así: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una experiencia individual, personal de ese amor de Cristo. No es apenas un amor genérico por toda la humanidad. Cristo, dando su vida en el madero de la cruz, tenía su pensamiento fijo en cada uno de nosotros con nuestra historia individual. Él cargó con nuestros pecados de manera individual. Él amó tu persona desde antes de la fundación del mundo y pagó el precio por tu persona allí en la cruz. Hay una historia particular de Dios contigo, una manera en que el Evangelio hizo sentido a tu corazón, que no es el mismo que hizo en el corazón de otro hermano. Por la gracia de Dios, Él pensó en nosotros de manera particular y es un amor que se acuerda de nosotros. Es un amor que nos tiene presentes. Es un amor con el cual Él intercede por nosotros hoy día a la diestra de Dios. Es un amor por el cual Él pronunciará nuestros nombres el día que regrese. Y si algunos de nosotros estemos bajo la sepultura, saldremos a novedad de vida con Él con cuerpos glorificados porque nos llamará por su nombre. Por la gracia de Dios, Él nos conoce en nuestra historia individual. Gracias a Dios por ese amor tan personal, tan particular, tan fiel. Ahora consideremos esto. Este amor nos atrae a Cristo porque la cruz es atractiva. Algo de esto hablamos la semana pasada en Callejones. Juan capítulo 12, versos 32 y 33. Jesús diciendo: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y luego entonces escribe allí el evangelista que esto dijo Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que Cristo levantado de la tierra es Cristo crucificado. Y el Cristo crucificado es todo atractivo. ¿No ha hecho eso el Espíritu con nuestros corazones estos días? ¿No nos ha mostrado la belleza del amor de Dios en Cristo Jesús, colgado en un madero? Oh, el profeta Isaías decía: le veremos y sin atractivo para que le deseemos. Pero verdaderamente aquella cruz donde el Cristo hombre no parece hombre, sino que está desfigurado, resulta todo amoroso, todo deseable para los que somos de Él. Porque allí está la fuente suprema del amor de Dios, ese río caudaloso, inagotable, que abreva nuestro corazón en los días de sequedad. Bendita cruz de Cristo. Cuando nuestros corazones se encuentren fríos, distantes, o tibios, o confusos, o agitados, o ansiosos, o turbados, o en opresión, o en depresión, miremos a la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo tiene poder de enternecer nuestro corazón, de sanar nuestro corazón, de volvernos a recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Dios nos incluyó en su gloria eterna mediante aquel bendito y glorioso acto de amor sacrificial. Consideremos, hermanos, por un momento la belleza de la cruz, la revelación de este amor divino, antes de entrar a la esfera de conducta. Y para eso no vamos a ir tan lejos. Quiero que nos concentremos aquí mismo en 2 Corintios capítulo 5, verso 19. ¿Cómo Pablo describe este amor? ¿Cómo Pablo describe esta cruz de Cristo? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amados hermanos y hermanas, lo leo con pausa, lo leo con reverencia, lo leo con devoción, porque estamos delante de una declaración solemne. Tal vez hemos pasado este texto muchas veces con cierta ligereza. Le ruego al Señor que nos ayude a concentrar nuestra mente y nuestro corazón para comprender
la magnitud de esta declaración. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Quisiera sugerir con esta lectura que el amor del Calvario es un asunto exclusivo de Dios. Permítame leer una meditación del hermano Campbell Morgan, un siervo de Dios del siglo pasado, para poder entender la configuración de estas palabras. Él dice así: si no hay pecado, la ley y el amor nunca estarían en discordia entre sí. Observemos eso. Así también, la verdad y la gracia siempre irían de la mano. Y la justicia y la misericordia cantarían un himno en común. En otras palabras, atributos que son eternos en Dios, santos, inmutables, caminan en concordancia en Él mismo. Pero Dios, en un desborde de amor, se abrió a crear el universo y en lo particular a crear al hombre, a su imagen, a su semejanza. Insisto en esta idea que lo hizo en un desborde de amor porque no entiendo otro propósito en nuestra creación, sino que hubiese en una eternidad pasada un Padre, permítame esta expresión, encantado, fascinado, contento, satisfecho en el Hijo. Y amándolo tanto, decide crear en Él un universo, crear en Él un hombre en quien proyectar la imagen del Hijo, las virtudes del Hijo y compartir las glorias del Hijo. Y allí estamos nosotros como creación humana. Sin embargo, el pecado se introdujo en el mundo por medio de un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así que de alguna manera nosotros los hombres, a causa de nuestra desobediencia en el huerto, allí en los lomos de Adán y de Eva, de alguna manera generamos un conflicto de carácter trascendente y universal. Aunque el pecado era antes del hombre, el problema es con el ser humano. Ahora, si la ley es quebrantada en esa armonía de la que hablábamos unos minutos atrás, ¿dónde queda el deber del amor? O si la verdad es cuestionada, ¿cómo puede operar la gracia? O ante la presencia del crimen, ¿cómo pueden encontrarse la justicia y la misericordia? Y hermanos y hermanas, por favor prestemos atención. Este es el problema de los problemas. Que nuestro pecado puso en pugna, y lo digo con suma reverencia, atributos que en Dios no tienen sombra de variación, pero que por causa de su desbordante amor a sus criaturas humanas, entran en conflicto en este universo. La ley y el amor, la verdad y la gracia, la justicia y la misericordia, o la justicia y la paz. ¿Cómo es posible reconciliar al hombre si nosotros mismos estamos distanciados infinitamente de Dios? Y Dios debe permanecer fiel a su carácter mediante la ley, y Dios debe permanecer fiel a su verdad, y Dios debe permanecer fiel a su justicia. Entonces el problema no es solo entre Dios o el hombre, o más bien es un problema, por decir así, secundario. Y no es un problema entre Dios y las criaturas angelicales o Dios y su creación. Si nosotros estamos comprendiendo la dimensión de esta frase, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, es un problema de Dios con Dios. Y entiendo el silencio. Le ruego al Señor que abra nuestros ojos. Porque la cruz es un asunto exclusivo de Dios para su propia gloria. Gracias a Dios que nosotros entramos allí.
Pero piensen en esa historia. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser parte de ello? Porque nosotros causamos ese conflicto en la existencia universal. Dios quería permanecer justo con nosotros, quería permanecer fiel a su verdad con nosotros, quería permanecer fiel a su carácter con nosotros, pero quería también ser nuestro reconciliador. ¿Qué frase es esa cuando Pablo en Romanos 3:26 dice que Dios es el justo y el que justifica? Dios justo y justificador. Ese es el Dios que nos salvó. Pero para eso Él tiene que asumir sobre sí mismo todo. La respuesta para la conciliación de estos asuntos se encuentra en la cruz del Calvario. Y en esta frase, Dios estaba en Cristo. Detengámonos un momento, miremos el Calvario, miremos a aquel Señor que está allí ensangrentado. ¿Qué ocurre allí? El Padre está participando de esa cruz. Escuche bien eso, porque no significa que el Padre haya sufrido literalmente la crucifixión. Él la sufrió desde la perspectiva de Padre. Pero quien murió en el madero es el Hijo de Dios en un cuerpo humano. Con todo, el Padre está participando todo el momento en que Cristo se ofrece allí en el madero. Porque el Padre lo está ofreciendo de manera constante. ¿O no podría el Padre, con su plena autoridad, haber dado órdenes a legiones de ángeles para que lo bajaran de la cruz, le ahorraran ese sufrimiento? Oh, pero el Padre no perdonó a su Hijo. Nuestro Padre no perdonó a su Hijo para perdonarnos a nosotros. Piensen esto. Está participando el Padre, está participando el Hijo. Y también Hebreos capítulo 9 dice que Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. En otras palabras, está participando en la cruz también el bendito Espíritu Santo. Toda la Trinidad está envuelta en la cruz. Por eso es que dice, Dios estaba en Cristo. Pero observe ahora, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahora miremos bien esta conclusión, porque la cruz, desde esta perspectiva exclusiva de Dios, es tan maravillosa, es una obra de Dios mismo, ofreciéndose a sí mismo para librarnos de sí mismo y reconciliarnos consigo mismo. Gloria a Dios, porque la cruz es su autoría, pero la cruz también es su altar de sufrimiento. Y la cruz es el lugar donde Él recibe el impacto de la condenación que a nosotros nos correspondía y donde también se torna Él nuestro gran puente de unión para consigo mismo. Porque la salvación que Cristo conquistó en la cruz nos lleva en última instancia y en suprema instancia a Dios, para disfrutar con Él eternamente aquella gloria que el Hijo ha tenido con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, consideremos todavía un poco más. Quien está puesto allí en la cruz, el Hijo de Dios, hecho hombre, es un punto de unión, sí, pero es nuestra propiciación. En otras palabras, es aquel que puesto en medio recibe, por decirlo de alguna forma, la descarga de la ira de Dios, que es su respuesta santa y absoluta en repulsión al pecado. Y el pecado se introdujo en el mundo por un hombre. Es decir, nosotros lo condujimos hasta la cruz para que pudiese tornarse nuestro reconciliador. Y hay un himno que dice, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que obtengamos algún beneficio en la sangre que nuestras propias manos derramaron? ¿Por qué tendríamos que recibir nosotros un beneficio? ¿Por qué tendríamos que participar de la gloria de Dios? ¿Por qué Dios tendría que colocarse en medio?
Si la respuesta la buscamos en nosotros, no hay solución. La respuesta está en Dios mismo. Él se santificó a sí mismo. Él se justificó a sí mismo. Él se glorificó a sí mismo por medio de la cruz. Y en consecuencia nosotros salgamos de la ecuación por un momento. Somos tan autocentrados. ¿Cómo nosotros nos colocamos enseguida en medio como beneficiarios? Claro que sí. Pero mire la cruz para la gloria de Dios. Mire cómo Dios da un testimonio a todo el universo por toda la eternidad, entrando en nuestra historia, participando de nuestra fractura, tomando un cuerpo humano, asumiendo sobre sí la ira, siendo Él olvidado, siendo Él desplazado, siendo Él herido, siendo Él el que porta cicatrices por toda la eternidad para poder reconciliar consigo al mundo. Dios lo hace todo. Bendita gloria de Dios. Allí en la cruz del Calvario, porque nosotros no conoceríamos las dimensiones profundas, altas, anchas, extensas del amor de Dios sin la bendita cruz. Hermanos, aquí no estoy filosofando, pero los invito de alguna manera a pensar más allá de las 4 paredes estrechas de nuestra mente. ¿Cómo es que Cristo es ese Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo? Si antes de la fundación del mundo no había pecado y el propósito de Dios era que el hombre fuese hecho a su imagen y semejanza y participara de su vida. Si bien Dios en su anticipado conocimiento sabía de nuestro pecado, permítanme decir algo acá que no creo que sea una herejía, pero con sumo respeto lo digo. El Cordero se ofreció delante del Padre aún más allá de la presencia del pecado, porque la vida de cruz en Dios ha sido el principio eterno, ha sido la conducta eterna en la cual la Trinidad se ha relacionado. Y si Dios es amor, esa relación es por el principio de la cruz, y el Hijo ofreciéndose para la gloria del Padre ha sido el deleite del Padre por toda la eternidad. Pero el Padre donando todas las cosas al Hijo y haciéndole heredero de todas las cosas, y aún sabiendo que el Hijo estaría dispuesto a asumir la forma humana y morir en un madero de maldición, con todo Él lo hace Señor y Cristo. Y entonces hay mutualidad, hay amor, hay reciprocidad. Y el Espíritu Santo procede del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y hay comunión eterna por el principio de la cruz. Amados hermanos, piensen en esta frase que sigue allí en el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oh Espíritu Santo, ábrenos los ojos, sensibiliza nuestro corazón, vuélvenos a la ternura de la consideración de esta frase. Él es el santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores. Por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Saben que tengo la impresión que a veces tenemos una representación alegórica de la cruz? Cristo está ahí como nuestro representante, como si estuviese haciendo una suerte de pieza de teatro. Aquí dice literalmente el Espíritu Santo, Dios le hizo pecado al inocente Cordero de Dios. Dios no solo lo trata como pecador, le hizo pecado. ¿Estoy hablando de más? ¿Estoy diciendo cosas que no están escritas? Tal vez no tengo la interpretación. Oh, hermanos, que se compunja nuestro corazón. Dios vistió a su Hijo de nuestro pecado, sí, pero le hizo. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está tomando en Cristo su Hijo en el madero una representación de nuestra humanidad, sino que de verdad Él está de alguna forma soberana y misteriosa, tornando al inocente culpable. Cuando Moisés se acuerda del nombre de Dios, dice, Señor clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. ¿Cómo de alguna manera estos asuntos de declaración del carácter de Dios vienen aquí a tono en el madero de la cruz? No somos nosotros los culpables, pero Dios quería tenernos por inocentes. ¿No es Cristo el inocente?
Dios lo pone a él por culpable. No como un acto representativo externo, sino que Cristo absorbe en sí mismo nuestra culpa. Sus santos vestidos blancos y sin mancha se ensucian de nuestra maldad, se ensucian de nuestra rebelión, se ensucian de nuestra inconstancia, se ensucian de nuestras opresiones, se ensucian de nuestras maldiciones, se ensucian de nuestras blasfemias, se ensucian de las vergüenzas de nuestra conciencia, de los pensamientos más nefastos que pasan por nuestro corazón. Oh, Jesús los asume sobre sí, los bloquea en sí, los intercepta, sufre la carga de la ira de Dios sobre sí. Hay un salmo que dice: todas tus ondas y olas pasaron sobre mí reposa tu ira. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufre la ira de Dios de tal forma que es desolado absolutamente en el desamparo, aunque los salmistas decían: nunca he visto a justo desamparado. ¿Qué pasa en el Gólgota? Elí, Elí, lama sabactani. Él sufre nuestros infiernos. Él carga con nuestra maldición. Él queda en el vacío eterno. Él se distancia de la comunión eterna del Padre. Él, que no conoció pecado, es hecho pecado por nosotros. Por eso es que Dios dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No es que Dios pase por alto nuestras transgresiones, sino que Él quita de nuestra cuenta ese pecado y lo pone en la cuenta del Señor. Pero luego dice: para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Y ahora tú y yo, por gracia, somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién es ese Él? Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne sangró por nuestra perdida raza adánica. Dios manifestado en carne manchó el madero de la cruz de sangre santa e inocente para nuestra justicia. ¡Qué bendita cruz! ¡Qué alegría! ¡Qué milagro! Y qué misterio. Como dice un himno de Carlos Wesley: oh, amor asombroso, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, moriste por mí? No se espante. Dios manifestado en carne vierte su vida en el madero de la cruz. Y en cuerpo humano muere nuestra muerte. En cuerpo humano sufre nuestras enfermedades y el pago de nuestros pecados. Piensen en un momento que estas son las cosas que también anhelan contemplar los ángeles. Hermanos, Dios está consciente plenamente que la rebelión surge de una casta angelical. Satanás es el diablo, es decir, el mentiroso, y que él que ha incitado una rebelión desde tiempos antiguos. Pero para aquellas criaturas angelicales no hubo conciliación. No hubo oportunidad de misericordia. A veces estamos tan habituados a proclamar la cruz sin una conciencia traspasada que no percibimos el milagro de que Dios haya pensado en nuestra raza de criaturas. Ahora, 2/3 de esos ángeles son conciencias espirituales no caídas, inteligencias perfectas que no han conocido nunca las miserias del pecado ni de su corrupción. Piensen eso. Y adoran al Señor día tras día, batiendo sus alas, cubriendo sus rostros y proclamando: Santo, Santo, Santo
es el Señor de los ejércitos. Oh hermanos, miremos juntos esa escena. El trono de Dios lleno de ángeles alrededor que vociferan su santo nombre y lo celebran, pero que no han conocido las manchas del pecado. Pero aquí en la tierra pasa algo. La iglesia se reúne, unos se dan voces a otros, cantamos juntos himnos al Señor, alzamos nuestras manos y de alguna forma aquella voz angelical en los cielos debe detenerse. Hay algo en la tierra, hay un susurro que está subiendo con incienso hasta el trono de Dios. Hay palabras que no conocemos, hay experiencias que no conocemos, dirán las criaturas celestiales. Hay cosas que estamos viendo de Dios que no teníamos cómo conocer, pero que hay una criatura que se llama hombre que está celebrando, que alza sus manos y que dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Los ángeles no tienen sangre. Dios asumió nuestro cuerpo humano y sangró para nuestra justificación. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Los ángeles caídos eternamente yacerán en prisiones de oscuridad, en un lago de fuego, condenados. Oh, mas Dios tuvo misericordia de nosotros, del ser humano. Y hay un hombre que se sentó a la diestra de Dios como nuestro precursor, y una sangre eterna que aboga por nuestra reconciliación. ¡Aleluya! Las criaturas tendrán que mirar con asombro todo lo creado, observar. Deténganse por un momento y miren que los hombres son objetos de la misericordia infinita y gratuita de Dios. ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, gloria a Jesús por su eterna salvación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque puso nuestros pecados en la cuenta del Señor y porque puso su justicia en nuestra cuenta, y confiados nos presentamos ante el trono de luz, no en nuestros méritos, sino en la preciosa sangre del Cordero. Aleluya, el mismo Cordero que nos amó y se entregó por nosotros. Pero permítanme decir esto, hermanos, luego de haber visto algo, un destello de la gloria de la cruz, luego de haber visto un ángulo, una perspectiva que enternece nuestro corazón. Si la cruz es un instrumento apenas de justificación de nuestros pecados, que ya es glorioso, que es tremendo, que realmente impacta nuestra vida día tras día y nos atrae al Señor, con todo, si la cruz es apenas eso, por lugar de nuestros pecados fueron perdonados, nuestra vista todavía es demasiado corta. Somos miopes espirituales. Hemos dicho que Dios ha vivido eternamente en un camino de donación mutua. Esto se ha hablado durante estas jornadas. Y es por esa razón que Dios está en Cristo en el madero de la cruz. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo en el madero de la cruz por un camino de donación que ha elegido desde la eternidad. Piensa en esta frase: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, si ese Dios que ha tomado la cruz eternamente diseña al hombre para portar su imagen, significa que Dios nos diseñó para poder también transitar desde el inicio por el camino de la cruz. Aunque no hubiese pecado de por medio, el camino de la cruz es parte de aquella imagen que Dios imprimió en el corazón del hombre, pero que el pecado desfiguró, distorsionó, no ha destruido del todo. Así que el amor de Cristo en la cruz, aquel amor reconciliador que implicó nuestra justificación, que también implica nuestra santificación y nuestra gloria con el Señor, envuelve en sobremanera que tú y yo, considerándolo, entremos nuevamente, por decirlo así, en aquel modo o conducta con que Dios ha procedido desde antes de la fundación del mundo. Dicho de otra manera, la cruz de Cristo nos devuelve a la cruz eterna. ¿Comprende?
Cristo muere en la cruz para que nosotros andemos según el camino de la cruz. Porque eso es finalmente aquel modo que expresa el carácter de Dios. Por eso es que ahora concentremos nuestra mirada en la frase del verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Esto implica que aquellos que son beneficiarios de la muerte sustitutiva del Señor también participan de su muerte inclusiva y de su resurrección inclusiva, y resucitando con el Señor, los que viven ya no han de vivir para sí mismos. ¿Por qué? Porque la cruz no solo nos justifica, no solo lava nuestros pecados, no solo nos reconcilia, sino que en esencia nos devuelve a aquel modo de vida que es eterno en Dios, de amor, de donación, de entrega, de mutualidad, de reciprocidad, todo eso que está en la cruz del Calvario, que viene a visibilizar históricamente lo que ha sido la relación eterna de la Trinidad, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, la cruz tiene el poder de sacarnos del centro de la historia y de poder devolvernos en consagración a Dios. La pregunta que surge aquí es en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. ¿Para quién estamos viviendo entonces? Yo veo aquí dos simples alternativas a partir del verso 15. Dice, para que ya no vivan para sí, esa es una alternativa, vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, vivir para el Señor. Así que realmente es una dicotomía. O seguimos un camino cotidiano de vivir para nosotros, o seguimos un camino cotidiano de vivir para el Señor resucitado. Si hemos recibido esta novedad de vida, si hemos sido impactados por el amor de la cruz, este amor tiene el poder de impulsarnos, de devolvernos hacia el Señor y ser la fuente de todas nuestras acciones. Así que el camino que sigue por delante es vivir para el Señor. Pero en la práctica eso no es tan así. Y fíjense que esto es una experiencia común a todos los cristianos. A pesar de que el amor de la cruz nos devuelve novedad de vida hacia Cristo y nos pretende sacar del centro, hay una tendencia natural en nuestras almas. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro ahí en Cesarea de Filipo? Hay una suerte de bipolaridad en la experiencia de Pedro, cuando él, por milagro, reconoce quién es el que está delante de su rostro y dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué hace el Señor? Lo felicita. Dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero pocos minutos después el Señor anuncia su muerte en la cruz. Que tendría que ir a Jerusalén, ser entregado en manos de los principales, dar su vida, resucitar al tercer día. Y Pedro comienza en una suerte de descompensación interna mientras oía al Señor. Y le dice, ay Señor, de ningún modo esto te acontezca. Y el Señor, ¿cómo fue? Lleno de gracia y de verdad. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amados hermanos, el mismo Pedro que había sido felicitado, pocos minutos después es reprendido. ¿Y con qué dureza? ¿Por qué? Porque el Señor quiere visibilizar en la experiencia de Pedro las tendencias de nuestra propia alma. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos en confesar al Señor? ¿Cuántos somos partícipes del milagro, de aquella experiencia sobrenatural, de que Dios nos reveló a su Hijo Jesucristo? Cantamos, gracias Padre por habernos revelado a tu Hijo. Sí, aleluya, eso es verdad. Los mismos que confesamos al Señor somos los mismos que decimos, Señor, de ninguna manera esto me acontezca. Y el Señor tiene que decir, no pones la mira en las cosas de Dios. Es decir, hay un llamado para que nosotros aprendamos a mirar las cosas de Dios. Este amor de Dios, esta cruz de Cristo, que nos impele, nos impulsa, nos mueve a donar la vida para Él y en consecuencia para otros. De alguna forma, nuestra negación al camino de la cruz, que podría ser una tendencia natural en todos, puede llegar a ser un tropiezo para las cosas de Dios, para los propósitos de Dios. Y allí está el gran problema
de nuestra conducta. Estamos bajando de la revelación a la conducta. De alguna forma el amor de Cristo nos constriñe para poder ahora proceder en el modo de vida de Dios. Fíjese que esto es tan complicado porque cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, y el capítulo 3, le dice que en los postreros días son tiempos peligrosos, ¿cierto? Le advierte, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. O sea que el sello de la actitud del hombre en los últimos días será una exacerbación del ego, una exacerbación del yo, un yo tan fuerte, tan gordo, tan bestial, que Dios quedará desplazado. ¿Y acaso no lo estamos viendo? ¿Y acaso esa cultura contemporánea no permea tu mente? ¿Acaso esa cultura donde el yo tiene que tener privilegios y derechos que desplaza a todo lo demás no está de alguna forma configurando nuestra manera de pensar día tras día? Cuando adolescentes o jóvenes abren las redes sociales, de alguna manera el hombre está siendo puesto en el centro, la figura de lo físico, la figura del alma que quiere empoderarse. ¿No gobierna tus expectativas de éxito acaso? Que el Señor traspase con su palabra nuestro corazón, porque de alguna manera eso ha sido nuestra conducta, modelada por los patrones de este mundo, por estas filosofías y huecas sutilezas que el maligno implanta en una cultura para sembrar una mentira, para distorsionarnos del corazón de Dios y de alguna manera también, si fuese posible, engañar aún a los escogidos. Por eso necesitamos lavarnos por la palabra y volver a esta vida centrada en Cristo. Volver a esta vida que es una respuesta al amor que opera en nuestro corazón. Miren Apocalipsis 13, verso 18. Solo un pequeño detalle, aquí no voy a hacer escatología, hermanos. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. 6 es el número de hombre. Aquí está la Trinidad del 6. El hombre antes, el hombre al medio, el hombre al final. Es decir, es un estado de ego tan exacerbado, tan exagerado, tan fuerte, que Dios es desplazado del todo y el hombre es puesto en el trono del universo. El hombre se ha construido a sí mismo una edificación donde se ponga en el altar, pero para que Él sea el objeto de adoración. Cuando tú ves a mujeres jóvenes vindicando los derechos femeninos y de esa manera aplastando de alguna forma la existencia histórica de lo masculino, eso podría tener causas muy nobles a propósito del mal cultural del machismo. Pero lo que tú estás viendo ahí, querida jovencita, es la exacerbación de lo humano, de lo femenino, desde una perspectiva tan natural que para poder vencer debe destruir. Y que te dice a ti que eres una mujer que tiene ambiciones de casarse, o a ti que eres casada y que quieres ser madre, que quedarte en tu casa es perder el tiempo, que te dice a ti que quieres ser mamá, que el no estar trabajando es realmente perderte en medio de la sociedad, invisibilizarte, dañarte. Eso es colocar de alguna forma los caracteres del hombre, los pensamientos naturales del hombre como un paradigma que gobierna la sociedad, que te dice a ti, querido joven varón, que debes de alguna manera esforzarte en tus estudios, en seguir adelante con un éxito profesional, en formarte en posgrado, porque si no, no vas a encontrar oportunidad en este mundo. Eso tiene puntos de vista lícitos y legítimos. Yo también estudio carreras avanzadas en posgrado, pero de alguna manera eso tiene que subordinarse a los pensamientos del Señor, a los modos del Señor, a una palabra del Señor, porque de lo contrario los patrones de éxito que tú vas a buscar es realmente alcanzar un estatus económico, social, que pueda tener cierta visibilidad o buena reputación en el mundo, pero que te va a terminar asfixiando. Porque el hombre está perdido, busca el bien, pero no está conectado con Dios. Busca sustitutos, busca ídolos.
El hombre puesto al centro es el problema de la humanidad del último siglo. Y el camino de la cruz es el único libramiento genuino para no ser arrastrados en el engaño de los últimos días. Porque la bestia tendrá el poder de engañar a todos los hombres. Y son los que han transitado por el camino de la cruz, es decir, que han seguido al Cordero donde quiera que vaya, que conocen la eficacia de la sangre de Cristo, que saben negar sus vidas hasta la muerte, son los que vencerán. Por eso esta palabra es tan relevante, porque la cruz es el único camino de triunfo verdadero. En la cruz está el grito de consumado. En la cruz del Calvario está el grito de triunfo, de victoria, con el que el Señor entra a la muerte con plena confianza. En una vida de donación que surge, que nace desde la cruz, está el camino de nuestra verdadera realización personal. Como dice una canción de Santiago Benavides, que el vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Aleluya, cómo nos conviene aprender a vivir las cosas buenas, de donarnos primero al Señor y luego a los demás, a salir de nuestro centro, de nuestro yo. Amados hermanos, permítame concluir este mensaje con algunas consideraciones prácticas. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes o adolescentes que están solteros. ¿Para quién están viviendo? Si la cruz nos devuelve al Señor y nos dice para que no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice en 1 Corintios 7 que el soltero debe preocuparse del Señor, de cómo agradar al Señor. Que levanten la mano todos los que están solteros acá, a ver, y solteras. Con confianza, mírense entre ustedes, de repente puede aparecer un milagro ahí de unión. Muy bien. Para ustedes esta palabra entonces, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. O sea, la primacía de la vida de nosotros mientras estábamos solteros, orientada por la palabra, es atender completamente, íntegramente, en tiempo, en fuerzas, en motivaciones, en cuerpo y alma al Señor Jesucristo. Pero yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que los múltiples compromisos de estudio, los deseos de éxito, los anhelos románticos, tu eventual noviazgo, tu futuro matrimonio, tus ganas de hacer bien en la sociedad, tus ganas de servir al Señor en medio de la congregación, que son nobles deseos, pueden ser grandes ambiciones, pero podrían ser un gran distractor si el amar a Cristo no es la primacía de nuestro corazón. Amar a Cristo, porque la cruz te está conquistando, porque al ver cómo el Espíritu Santo te muestra la belleza de la cruz de Cristo, tu corazón es atraído a Él, y es el único camino por el que se te ha dicho que puedes transitar. Cuando éramos muy, muy jóvenes, porque todavía somos jóvenes los de mi generación, adultos jóvenes, cuando éramos muy, muy jóvenes, recuerdo cómo nos perforaban estas palabras. Perderlo todo para ganar a Cristo. Hacernos necios para el mundo, pero entregados a Dios y a su propósito. O renunciar a las metas que el mundo ambiciona para poder dedicarnos al Señor y agradarlo. Hermanos, ninguno de nosotros tiene un camino perfecto, un modelo a seguir. Cristo lo es. No nos predicamos a nosotros mismos. Pero cuánto quisiéramos que esta palabra traspasara el corazón de las generaciones más nuevas, que aprendieran la belleza de la cruz desde pequeños y abrazaran desde adolescentes el camino de la renuncia a sus propios intereses. Solo en un pequeño aspecto de la soltería, hay un momento en que las edades empiezan a despertar por una revolución hormonal que es lícita. No se escandalicen con eso, hermanos, papás y mamás, ¿ya? Pero que hay que aprender a encauzar aún a través del camino de la cruz. Sí, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros anhelos tienen que andar por el camino de la cruz, porque nosotros completamente hemos de andar por el camino de la cruz. En otras palabras, ¿en qué momento abrir mi corazón para la persona que deseo tanto? ¿En qué momento contarle mis sentimientos? ¿En qué momento, de alguna manera, conquistar la otra parte? ¿Tendrá algo que decirme el Señor al respecto? Sí,
para que ya no vivan para sí. O sea, cualquier decisión que nace motivada para tu propia realización, para tu propia satisfacción, para tu propia, vamos a decir así, disminución de ansiedad desde una perspectiva sentimental, no nace del camino de la cruz. Y así nos toca a los pastores, y con esto no quiero desnudar a nadie, atender un sinfín de corazones interesados, pero que nos vienen a contar de las decisiones ya avanzadas y relaciones definidas cuando las cosas tienen su buena historia. Y permítanme esta libertad, hermanos, porque ahora que llegamos a lo práctico también uno se va distendiendo, ya bajamos de la revelación a la conducta, ¿cierto? Y en el valle siempre hay desorden, pero el Señor nos ayude, porque allí lo que descubrimos es que a veces no hay cómo intervenir, porque la decisión está firme en el corazón, y aunque uno transmita un consejo de parte del Señor, es mal interpretado, mal comprendido. ¿Por qué? Porque en tu corazón desde antes había estado la negación al camino de la cruz. Desde antes te privilegiaste a ti mismo. Desde antes quisiste abrir tu corazón y iniciar una relación sin haber entendido una palabra del Señor que guiara tu futuro matrimonio. Hermano, qué retrógrado, qué antiguo, qué legalista. No, se trata de guardar tu corazón porque te amamos. Porque el Señor te ama. Porque tú cuando abres el sentimiento en otra persona ya la capturas y puedes herirla. Y no tienes la seguridad si había una palabra del Señor. No tienes la seguridad si había un modo del Señor, si era el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Hay que comenzar a remendar y el Señor siempre es misericordioso. Pero de alguna forma ese corazón necesita ser amansado en el camino de la cruz. Aquietado, refrenado, morir, renunciar, esperar. Aún la cruz de Cristo esperó para manifestarse aquí en la historia. Dios, en el determinado tiempo, llegando al cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, a pesar de que ya lo había ofrecido desde la fundación del mundo. ¿Se fija? ¿Cómo nosotros no hemos de aprender a esperar en el Señor? Pídale consejo a sus papás. Pídale consejo a sus pastores. No den el paso acelerado. Cuidémonos. No nos dejemos obnubilar por las ambiciones o las presiones de este mundo. Entreguemos esa carga al Señor. Aprendamos a conocer el camino de la renuncia, tal vez manejando esos sentimientos, tal vez manejando tiempos y prioridades. Cuando a veces decimos, no quiero participar de esta reunión porque tengo un certamen mañana, un seminario, una prueba. Sí, nadie le dice que no estudie. Pero también les digo algo, vamos con fe, congreguémonos donde están los santos, participemos con los demás jóvenes, pasemos tiempo juntos en el Señor y de alguna forma soberana lo que usted estudió, más gracia sobre gracia, va a ayudarle a rendir. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura. Eso no te hace un irresponsable con las demás cosas, sino que todas las demás cosas se subordinan a la gloria de Cristo. Ya, eso fue para los jóvenes. Ya tendremos tiempo de hablar en otras ocasiones. Amados hermanos y hermanas en matrimonio, esta frase les recuerdo, para que ya no vivan para sí. ¿Para quién estamos viviendo? Aquí los más enamorados van a decir, yo vivo para mi cónyuge. O sea, la esposa dice, no, yo vivo para mi esposo. Y el esposo va a decir, no, yo vivo para mi esposa. Y todos decimos, ay, es noble, sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego entonces para los otros. Así que de alguna forma, si nuestro matrimonio está enfocado en mi cónyuge, ¿ya? Es decir, para ti que eres marido en tu mujer, para ti que eres mujer en tu marido, todavía estamos con los enfoques alterados, a pesar de que sea muy noble. ¿Por qué? Puede haber un depósito de seguridad, de confianza, de validación, de expectativas de bienestar, de satisfacción en cualquier área imaginable, solo en tu pareja. Y nunca va a estar
a la medida, nunca va a estar a la altura de lo que estás esperando. Yo creo que nos hemos dado cuenta de eso, ¿cierto? Y no estoy invalidando a mi esposa con eso. Yo creo que también se ha dado cuenta que yo no estoy para nada a la altura. Porque Cristo es la suficiencia del corazón del hombre. Cristo es la alegría del corazón humano. Solo participamos de esa experiencia en la medida que nosotros renunciamos a cualquier otro sustituto y nos devolvemos al Señor. Pero puede haber también una experiencia más triste. Que además de alguno diga, ya no me quedan ganas ni fuerzas para vivir para mi esposo o para mi esposa. Esto se ha hecho demasiado agotador. Son años y años de un carácter indomable. Años y años de convivir con un temperamento que me anula. Ay, ay, ay. La carne tomando preeminencia en una relación. Solo vamos a cosechar muerte. Pero aún en ese estado de debilidad, Cristo espera que su gracia sea suficiente para nuestro corazón. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y casadas, estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Se fijan que en ambos casos Pablo coloca por referencia a Cristo y su cruz? Para el marido le dice, ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que Pablo tiene en miras el camino de la cruz como el camino para el amor del marido en el matrimonio. Y cuando dice a las mujeres que se sujeten a sus maridos como al Señor, sin dudas la cruz está ahí subyacente. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se rindió plenamente de voluntad, de alma, al Padre para ofrecerse en el madero de la cruz. Cristo sujetó su corazón y su alma perfecta, diciendo, no se haga conmigo como yo quiero, sino como tú. O sea que la medida de nuestra consideración, escuchen bien esto, la medida de nuestra consideración de la cruz de Cristo es la medida de amor y respeto en el matrimonio. Dicho de otra manera, si nuestros matrimonios están en tensiones recurrentes, en dificultades relacionales que parecen no tener concierto, si nuestros matrimonios parecen estar tan inestables o vulnerables, o tenemos un mal día y ese día tragamos la amargura de nuestras malas reacciones, en esos momentos, acuérdense, la cruz se nos perdió de en medio. Necesitamos volver a los pies de la cruz, acordarnos de la cruz de Cristo, de su entrega sacrificial, de su sujeción de voluntad, del camino de reconciliación y de amor y unidad que la cruz da. Amados hermanos y hermanas, la única solución para tantos matrimonios fracturados, dañados, vulnerables, es venir a los pies de la cruz del Señor. Y aún los matrimonios que se crean fuertes, la única solución es venir a los pies de la cruz del Señor, renunciar a nosotros y dejar que Cristo siga tomando el protagonismo en nuestra relación. Cuando tu mujer piense distinto de ti, querido hermano, marido, cuando tu marido, querida hermana, mujer, piense diferente de ti, no gane el que hable más fuerte, no gane el que tenga los mejores argumentos, no gane el que pisó más fuerte el suelo, no, que pueda predominar la cruz y los dos renuncien a sí mismos para encontrar la mente del Señor, para que haya gloria del Señor en nuestras casas, para que haya la dirección del Señor, palabra del Señor, voluntad del Señor, testimonio del Señor en nuestras casas. Y así una nueva esfera de la que quiero hablar muy brevemente, la de nuestros hijos cuando perciban ese matrimonio viviendo no para sí, sino para el Señor, tendrán desde pequeños una conexión con lo que significa la cruz de Cristo. Ahí mismo en la carta a los Efesios, en capítulo 6, verso 2, dice que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. En realidad en el 2 habla de los hijos, el verso 4 es, 6:4. Fíjense qué sucinta, qué escueta, qué resumida es la instrucción del Espíritu. Que los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, esto da para una temática completa. Solo permítanme trazar una idea que tengo en mi corazón como necesaria a causa de una gran cantidad de niños pequeños que hay aquí en el campamento, mi familia incluida.
necesitamos revisar la relación con nuestros hijos a los pies de la cruz de Cristo. Por favor, escribamos los papás y mamás. Necesitamos revisar la relación con nuestros hijos a los pies de la cruz de Cristo. Porque los padres que han abrazado la cruz podrán interpretarla para sus hijos. Si los padres no abrazan el camino de la cruz, si los padres no abrazan el camino de renuncia, el camino de donación, el camino de contemplación y devoción de la gloria de la cruz de Cristo, de alguna forma estarán hablando como címbalos que retiñen, que no hay realidad interna. Esperaremos que las profesoras o profesores del día domingo les impacten con la cruz solamente. Gracias al Señor por ese servicio. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas de diferentes localidades que se desgastan en enseñar a nuestros pequeños hijos. Pero la principal enseñanza del modelo, del camino de la cruz, ha de estar en nuestra casa. Papás y mamás, que abracemos, que amemos esa cruz bendita. Piensen en estas dos frases que Pablo ocupa. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando los leemos desde una interpretación cultural del castellano, pensamos en algo severo, estricto, rígido. Miren qué lindas son estas palabras. Disciplina es instrucción, entrenamiento de carácter. Amonestación es una reprensión hecha con suavidad. ¿Se fija que la cruz necesita operar más profundamente aún en nuestra relación de papás e hijos? Cómo somos duros, cómo somos ásperos, cómo somos irascibles, irritables, cómo nuestros hijos nos ven. Si la cruz no está de por medio, van a ver una imagen desfigurada de la paternidad de Dios. Hay un proverbio que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Palabra de Dios. Es decir, nuestros hijos nacen en un estado de insensatez, es decir, sin ciencia, sin instrucción, sin sabiduría. Necesitan ser encaminados, corregidos para poder aprender ese carácter que proviene de Dios, que los lanza a la madurez. Dios nos dio hijos inocentes, dijo alguna vez un hermano, para devolvérselos a Él en la etapa adulta como obedientes. Piensen esto. Si nosotros amamos la cruz, porque ella ha sido el punto de encuentro y reconciliación con Dios nuestro Padre, y porque en ella Cristo sufrió el castigo y derramó su sangre para nuestro perdón, ¿cómo corregiremos los pecados de nuestros hijos? ¿Con castigo? Escuche bien esto. Si Cristo sufrió el castigo, ya voy a explicar esta expresión. Si Cristo sufrió el castigo y su sangre es el instrumento o el recurso para redención y perdón, ¿corregiremos a nuestros hijos con castigo? Si hay uno que pagó el precio, ¿corregiremos a nuestros hijos así? Pensando de esta manera, que el castigo fuese una corrección que resuelve a partir de nuestro enojo los pecados del niño. Por supuesto que ese castigo no corresponde para con nuestros hijos. Pero ¿cuántos de nosotros por asuntos culturales, porque nuestros padres, nuestros abuelos lo hicieron así, tendemos a repetirlo o, escuche bien, al no querer repetirlo, tomar otros consejos de crianza que no están en la palabra de Dios? Por favor, unos minutos más de atención. Si Cristo sufre la ira de Dios sobre sí para que Dios trate con Él nuestros pecados, los pecados de nuestros hijos no tienen otro tratamiento sino el mismo que Dios ha dado para con nosotros. Arrepentimiento, perdón, lavamiento en la sangre de Cristo, restauración por el consuelo del Espíritu Santo y unión con Dios. Eso no implica que no hayamos de aplicar, como dice aquí la Escritura, vara y corrección. Pero vara y corrección no es un castigo airado, no es apenas una sanción física o moral que nace desde una implicación de enojo
y de llamado de atención o una reprensión hecha de forma estricta. No. Lo que somos llamados a hacer es disciplina y amonestación del Señor. Y eso solo tiene resultados si es que conocemos las marcas de la cruz en nuestro corazón. Sí, implica que va a haber dolor. Ni siquiera Dios el Padre le ahorró el dolor a su Hijo. Dios, como nuestro Padre, también nos provee dolor, nos provee corrección, pero no castigo. No castigo en un sentido de la ira cayendo sobre nosotros. No castigo en un sentido de que eso va a purificar el corazón. Él provee disciplina y amonestación para que participemos de su santidad. Así también con nuestros queridos hijos. Tocará corregir el pecado, pero con un espíritu manso, con un espíritu apacible, con una oración hecha antes delante del Señor, con la posibilidad de mostrarles la eficiencia de la cruz de Cristo para perdonar sus pecados, pero también, de alguna manera, el dolor necesario en la dimensión que el Señor hable a tu corazón, para que Él sepa el sinsabor del pecado, pero también para, sobre todo, quebrantar su voluntad, para que ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Comprende, hermano y hermana? Cómo la cruz modela nuestra relación parental. Qué terrible seguir los patrones culturales de daño. Qué terrible también es, evitando el daño, buscar patrones culturales de indiferencia, donde deja a nuestros hijos a expensas de su propia voluntad. Amados hermanos, tenía más cosas en el corazón, pero pienso que es suficiente, también por respeto a ustedes. Pero consideremos lo siguiente: la cruz de Cristo es atractiva. La cruz de Cristo es amor de Dios, y ese amor nos constriñe. ¿Qué hace? Nos atrae y nos impulsa en devolución a Él, para que tú y yo transitemos por ese camino que le pertenece eternamente. El Señor guarde a nuestros jóvenes en su soltería. El Señor guarde y nos ayude como matrimonio a abrazar la cruz a diario. Tome su cruz cada día, es la palabra del Señor. Y el Señor nos ayude como padres, criando a nuestros hijos, a abrazar la cruz para interpretarla para ellos. ¿Quién es suficiente para esto? Concluíamos la semana pasada con una meditación en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Espíritu Santo es prometido por Jesús y les dice a sus discípulos que recibiréis poder desde lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Aquella palabra testigos de la que el Señor habla allí es mártir. En otras palabras, alguien que es capacitado para poder entregar su vida hasta la muerte. En otras palabras, es imposible que tú y yo transitemos por el camino de la cruz sin la dependencia del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios, Él está en nuestro corazón y Él está atrayendo nuestro corazón y nos está revelando la gloria de la cruz de Cristo para capacitarnos para andar por ese único camino de vida, de entrega, de donación, que es del agrado del Señor. Señor, bendiga esta palabra conforme a su propósito. Amén.